venida. Es un momento también especial donde podemos cada uno estar a cuentas con el Señor. Vamos a tomarnos 5 minutos para cerrar nuestros ojos y cada uno tener ese momento especial con el Señor, para ponernos a cuenta, para participar de esta cena del Señor. Así pues, te pido, vamos a dar gracias al Señor. Wow. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto de mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, todos también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. En esta hora, Señor, por poder entrar en tu casa, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, mi Dios, mi todo, por estar en este lugar, Señor. Te ruego, Papá del cielo, que seas tú bendiciendo, Señor, este pan, Señor. Que significa tu cuerpo molido allí en la cruz, Señor, para dar tu vida eterna a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te doy por esto, Señor Jesús. Llénanos de tu presencia en esta hora, Señor. Alabado sea tu nombre, llena el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Padre Santo, Señor, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites participar, Señor, de este pan y de esta copa, Padre. Como decía mi hermana, que representan, Señor, tu cuerpo molido en la cruz del Calvario por cada uno y tu sangre derramada, Señor, para redimir, lavar y limpiar todos nuestros pecados delante de la presencia del Padre. Señor, nos aceptas cada día para no solo participar de estos símbolos, sino para participar de tu gloria venidera en tu misma presencia, Padre amado. Gracias te doy por todo, Padre. Gracias por el pan y gracias por la copa. En Cristo Jesús. Amén. Ahora lo invito a pasar a cada uno para participar de estos símbolos. El pan que bendecimos en este momento, que representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz por cada uno de nosotros molido,
y dado por cada uno. Hagamos esto en memoria del Señor. Así también la copa que bendecimos representa la sangre de Cristo derramada en el cruz del Calvario por cada uno de sus hijos. Hagamos en memoria de ellas también esta sorpresa. Tomamos asiento. Sí, vamos. Quiero darle gracias al Señor porque ya lejos que estaba con nosotros desde ayer. Entonces, ahí en el libro de Romanos capítulo 7. Y vamos a compartir algo especial en esta tarde, noche de parte del Señor. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 en adelante. Y vamos a ver las dos leyes. La ley de los hombres y la ley de Dios. Las cuales representan el diario vivir para la humanidad en este tiempo. En las cuales el hombre que se basa en estas leyes vive de una manera totalmente apegada a ella y comparte en ella, y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Cuando lo tengamos, lo decimos todos amén y comenzamos a leer. Romanos 7:18. Romanos 7, versículo 18 en adelante. Ya descubrieron el Romanos. Eso es una. Vamos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo a esta ley. Que el mal que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a qué? A la ley del pecado. En aquellos tiempos, muchos de los hombres se encontraron en el Antiguo Testamento dentro de sí mismos que se deleitaban en la ley de los hombres, pero vivían recibiendo la instrucción en los mandamientos. ¿Cómo es esto? Que aunque estaban recibiendo o leyendo la palabra, hacían cosas que no debían hacer. Los hombres siempre tienden a obedecer ¿a qué? ¿A la ley de quién? Del hombre. ¿Ah? A la ley de la carne, del hombre. ¿Por qué es esto? Dice la palabra del Señor que aquel que mora en la carne obedece a la ley del hombre, pero el que obedece a la ley del hombre vive desordenadamente, vive bajo una ley que ya fue por el Señor abolida, porque estuvo la ley esta en el Antiguo Testamento, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la ley del hombre. Después del Señor viene la ley de la gracia, aquella que el Señor ha derramado sobre nosotros a través de su Espíritu para vivir en un todo, pero totalmente ¿qué? Diferente, porque es en el Espíritu. Por eso las dos leyes, porque
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué Pablo dice obedezco a la ley de la carne si no quiero hacer lo que la carne dice? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo aquí en la palabra de obedecer a la carne más no al espíritu? Eso sería como el principio más que todo cuando quieren hacer las cosas bien para Dios. Ah, y claro, porque esto es para que podamos aprender y conocer lo que el Señor trae sobre aquellos que van a venir a buscar una salida, una solución de parte de Dios, para que nosotros podamos estar preparados y capacitados para poder, ¿cómo dice la palabra? Y eso vendrá también cuando hacemos con nuestras propias fuerzas. No vamos a hacer bien. Por supuesto, por cuanto la ley de los hombres, ¿qué hace? Dice, te lleva a una esclavitud ¿de qué? De pecado. ¿Y ese pecado qué trae a tu vida? Muerte. Entonces, cuando la ley del hombre es manifiesta en mi vida, vengo a caminar por caminos de muerte. Más, escucho la palabra, pero sigo viviendo en los caminos del hombre o en la ley del hombre, que hace que yo haga cosas que no me convienen. Las estoy viviendo y sé que no me convienen, pero ¿cuesta cambiarlas? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta cambiar? No debería costar. No debería costarnos, pero nos cuesta. ¿Por qué cuesta cambiar eso? Por la naturaleza, ¿sí? Acá está la palabra. Ah. La palabra nos está diciendo ¿Qué nos dice? que quiero hacer el bien y no. La ley en mí. Quiero hacer la ley, pero la ley, claro, está impuesta ¿dónde? En la carne. En la carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi Gloria. mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A dónde está la ley de la carne? ¿A dónde está en el hombre la ley de la En carne? los miembros. En los miembros de cada uno y en los sentidos en los cuales el enemigo trabaja para hacer que los miembros actúen. ¿Sabías? Estos son los miembros, tus brazos, tus dedos, tus piernas. Pero los sentidos es el olfato, la vista, el gusto, el oído, las manos, el tacto. Entonces el enemigo trabaja, si ustedes se fijan, allí en los comienzos, dice que cuando vino Eva a ver sobre el árbol, ¿qué hizo el enemigo? La engañó, le dijo, mira qué lindo que está todo esto. Y de cierta manera, el Señor dijo que no dijo que no comieras o que vas a morir, sino que sabe que cuando comas vas a conocer el bien del mal. Qué engañoso. Muchas veces nuestros miembros nos engañan o nuestros sentidos nos engañan para hacer lo que no conviene delante de Dios. Mas en este tiempo, dice la palabra, que esta ley ha sido renovada en nosotros por la ley, dice, de la mente, la ley del espíritu, la ley del alma, a la cual el Señor ha venido a tomar y a derramar. Cuando el Señor te confiere su Hijo, ¿qué hace el Señor con esa ley de la carne? La abolió. Nunca más sobre sus hijos, porque ya fue quitado o fue tomado de mano del enemigo el decreto, el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos decía que pertenecíamos a tal, y fue arrebatada por el Señor para pertenecer ¿a quién? A Dios. Aquí que fue tomada, por él fue tomada esa acta, y ahora le pertenecemos. Por eso ya no vivimos bajo la ley de los hombres en la carne, sino vivimos bajo la ley de Dios en el Espíritu, para vivir conforme a lo que el Espíritu me dice cada día. Por eso la palabra también nos dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo. ¿A quién? A la iglesia. ¿A quién le dice? A mí. ¿Qué me dice el Espíritu cada día cuando me levanto? ¿Qué te dice el Señor cada día? ¿Te dice que hay que orar? Sí, la Biblia dice, los que me buscan de mañana son los que me buscan. Ah, ¿y lo estás haciendo? En realidad sí lo hago cuando voy a la facultad. ¿Solo cuando vas a la facultad? Sí, por ahora sí. Ah, pero esto es en todo momento. ¿Por qué en todo momento? Porque cada día, dice la palabra, que el Señor cuando necesitaba recibir qué iba a hacer cada día o a dónde iba a ir o lo que iba a manifestar el Señor a través de él, dice que subía al monte a orar y ahí se presentaba delante del Padre. ¿Y qué decía el Señor? Padre,
Dame la instrucción para hacer lo que tú me has mandado a hacer. Por eso cuando el Señor lo prende, dice, yo no he venido a traer cosas mías, sino lo que el Padre me envió a compartir, yo les vengo a compartir. ¿Qué nos envió? ¿Qué le envió el Padre a compartir? Dice, es el reino, que dice la palabra, que va a venir a los hombres. Venga tu reino. Ese reino ahora se ha acercado a ustedes. ¡Plam! Y lo prenden al Señor. Por declarar que Él era el reino, el que iba a establecerse en los corazones de los hombres, para que los hombres ya no vivan conforme a la ley de la carne, haciendo obediencia o siendo obediente a sus miembros y a sus sentidos. Como hace tiempo salió un programa ese de niñitos así chiquitos, ese chiquitito decía, haz lo que tu corazón te dicte. Y hoy en día vemos los personajes de cada uno de la serie, de cada uno de los tiempos que han pasado esa serie. La mayoría están en tremendas dificultades. ¿Sabías vos? Sí. Hace poquito pasó uno de los chicos que era el que más habían puesto la mirada sobre él, perdió un ojo porque le cayó no sé qué líquido, lavandina o ácido. ¿Ah? No, lavandina. Pero él declara que después de haber sufrido ese accidente, estando en un lugar, en el hospital o estando en su casa, se sintió tan abatido que él llegó a hacer una gran pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Soy conocido, tengo dinero, tengo éxito, tengo fama, tengo todo lo que cualquiera podría anhelar, desear y querer. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si no tiene a Dios, no tiene nada. Y por supuesto, porque lo que Dios ha venido a hacer en el hombre no es solamente a proveerlo de lo que necesita o a multiplicar lo que hay en el hombre, sino lo primero que Dios vino a traer, ¿qué es? Vida, salvación, libertad. Para ya no estar más cautivo a esa ley del pecado, para no obedecer a los miembros y a los sentidos y a donde trabaja aquel enemigo inicuo y pecador que ya fue atado, fue sujeto y está muerto, no puede hacer nada. Fue vencido. Pero que por causa de estar prestando atención a esa ley o al pecado, siempre damos lugar. Entonces él decía, ¿por qué me pasa esto? Hasta que al final el periodista le preguntó, ¿y supiste por qué? Sí. Dijo, ¿por qué no? Era necesario que viera la vida desde otro punto de vista. De hecho, bromeó y dijo, ahora la veo con otro ojo. Le faltaba uno. Dice, ahora la veo con otro ojo. Cambió su parecer. ¿Por qué cambia el parecer el hombre cuando se encuentra con Dios? Porque se da cuenta que su propia voluntad no lo lleva más que a la muerte. Mas la voluntad de Dios te lleva a vivir la vida en libertad. Por eso dice la palabra, así que queriendo hacer el bien, halló esta ley. Esa ley, a la cual dice, el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahí estaba reflejado. Miserable de mí, dice el apóstol ahora. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios. Bajo la carne servía ¿a quién? Al pecado. Le servía. Ya no le sirvo. Por eso el Señor vino a tratar y a trabajar en mi interior. Para que yo pueda servirle al Señor bajo la gracia de Dios. En la ley de Dios. Dice la palabra, yo en la ley de mi mente me gloriaba. Buscaba. Atendía, servía, pero por ahí le obedecía. ¿A qué? Al encanto. Por eso cuando la palabra dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, es para que aprendamos cada día a estar atentos a la voz de ¿quién? Solamente. Porque Él es el que te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Para que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Señor, aquí estoy, heme aquí. Es de madrugada, es temprano. Son las 5, son las 6, son las 7, me acabo de levantar. Lo primero que quiero hacer es recibir instrucción, dirección, corrección de parte tuya
para hacer tu voluntad en este día, no mi voluntad. ¿Dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Con quién comparto? ¿Por quién oro, Señor? Entonces, ¿estoy dentro de qué? Del plan o del propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta sobre mí, entonces va a pasar, dice lo que dice Salmo 15, 4 o 5 versículos, 4 son los que te indican cómo hacer o qué cosa hacer y qué cosa no hacer, te da la pauta, pero al final del 5.º versículo dice, el que hace estas cosas no resbalará. Amén. Salmo 15. 4 versículos para practicar y vivir un quinto, de no resbalar delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que no tenga que yo después vivir un proceso mucho más largo, que es el proceso de la restauración. Es muy fácil ser golpeado, pero lleva mucho más tiempo ser sanado, ¿sabías? ¿Sabías que la sanidad interior lleva mucho más tiempo? Pero que el golpe puede ser en cualquier momento. Por eso usa la palabra velar y orar sin cesar. Estar siempre atento a lo que el Señor tiene, para que cuando se mueva el Señor, tú te puedas mover con el Señor. Para que donde el Señor vaya, tú puedas ir con el Señor. Para que donde el Señor te guíe, tú puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para no resbalar y no caer. Porque una vez que caíste, te golpeaste, te lastimaste. Pero ¿cuánto es el tiempo que va a llevarte después restaurar? Puede pasar años. Puede pasar años. Para una restauración completa, sincera, genuina y verdadera. Para ello nos enseña el Señor todas estas cosas. Para que viva atento a lo que el Espíritu me dice. Para no resbalar y no caer. Para no ser golpeado y lastimado. Para no ser dañado. Para eso el Señor me habla. Para que yo pueda aprender a vivir como Él me agrada. Dice la palabra que si tú estás siendo agradable ante los ojos de Dios, aún a tus enemigos, Dios acepta el paz. Qué precioso. Que todas las cosas puedan estar en paz. Pero no obstante, siempre decimos nosotros que si no hubiera dificultad, no sería vida. ¿O no? Siempre decimos. ¿Por qué es necesario que cada día nosotros estemos con alguna cosa? ¿Por qué clamar? ¿Por qué pedir? ¿Por qué gemir? Porque si no, Mira qué precioso que es el Señor. es como el hijo de Aún hasta en eso se... El hijo de Pablo estaba para que Pablo no se perdiera. Ajá. Fue por amor. ¿Y para qué más? No sé. Todavía No se le creyera. Para que no se enalteciera, no se ensoberbeciera su corazón, diciendo yo soy, yo hago, por mí. por mí es. Sino para que demostrar es el Señor que trabaja en mí y a través mío. Tan solo soy un instrumento escogido por Dios para hacer la tarea. A donde quiera que esté y al lugar que el Señor me lleve, yo soy instrumento. No más que eso. Pero soy un instrumento muy especial en las manos de Dios. No soy cualquier instrumento. Soy el instrumento que el Señor pulió, limpió, acomodó, afinó para tocar una buena melodía. Si tal es así, el Señor me preparó como ese instrumento escogido para tocar buena música. Entonces, debo vivir como tal. ¿No? Si el Señor me lo guarda en su cobertura y me pone dentro del estuche, ¿para qué quiero salirme? Para ensuciarme, para llenarme de tierra, para después tener que ser limpio primero para después poderlo usar. Encima que te da. Claro, ¿te das cuenta? Encima, está preparado para eso. Ahora, vamos a Deuteronomio. Este lo tenemos todos sabios. Deuteronomio 28 del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Y que si nosotros vivimos conforme, ¿sí?, a la voluntad de Dios, viviendo en la ley de Dios, bajo el Espíritu de Dios, sometidos pues a Dios. ¿Para qué? Para que resistamos
todas las acechanzas del enemigo y así el Señor pueda trabajar en nosotros para terminar de moldearnos, para darnos ¿qué? La corona. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Hace poquito lo vimos. Tenemos que tener presente ese, porque dice algo impresionante eso. Mira qué dice. Y acontecerá, ¿qué va a pasar? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo el Señor te dio? Hoy. La ley de Dios, para vivir bajo la ley de Dios, siendo y estando agradable delante de Dios, para que Dios pueda bendecir, multiplicar, y el Señor pueda hacer qué cosa en ti. La obra. Para que Dios te llamó, pueda tocar por ti esa melodía que necesitan los hombres escuchar. ¿Qué sigue diciendo? También Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas ¿qué? Las naciones de la tierra. A donde quiera que vayas, Dios va a dar palabra de que tú eres su hijo. Y sobre todos aquellos que moran en la tierra, Dios te va a exaltar. Sobre todos los que estén a tu alrededor, Dios te va a mostrar como la joya preciosa y preciada del lugar. Te moldeó, te preparó para mostrarte. Para mostrar contigo a otros que por más que hayamos estado en el barro o enterrados, como se encuentran, viste, los diamantes en lo profundo ahí, todo embarrado, todo lleno de tierra, de greda, y cuando vos lo sacás, están en bruto, una piedra así de toda deforme, pero cuando el artesano, el joyero empieza a trabajarla, de lo que era grande así, queda algo chiquito así, pero eso chiquito que quedó está tan hermoso, tan bien preparado, tan bien pulido, tan bien lustrado, tan brillante, que sale mucho más que de cuando era grande así. Vamos, ¿qué sigue diciendo? Y vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito dale. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tu ¿A dónde vas a ser bendito? en la ciudad ¿Qué más? y en el campo. ¿Y qué más? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. ¿El fruto de qué? De tu vientre. Para las embarazadas, ¿ves? Va a ser bendecido desde tu vientre aquella descendencia que sigue sobre ti. ¿Qué más? La tierra, todo lo que sembrar, lo que cosechar, lo que comprar, lo que anhelar, lo que desear, Dios te lo va a bendecir. Dale, ¿qué El más? fruto de tus bestias. Si compraras animal, si tuvieras campo, comprar vaca, cabrito, cordero para hacer farfillada, va a ser bendecido. Dale, ¿qué más? La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Si tenés un tambo para sacar lechita, también las vacas van a producir. ¿Qué más? Bendito será tu carne en tu ventre, y bendito será en tus alas. ¿Hay algo que se olvidó el Señor de decir ahí? ¿Hay algo que se olvidó de bendecir? Todo el Señor. Por eso el Señor nos da la palabra después allí, a donde dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a añadir. ¿Por qué? Por esta palabra que dice que te van a seguir estas bendiciones y te van a ir alcanzando a medida que vas buscando y caminando en la santidad y en la intimidad con Dios. Para ser el instrumento que Dios prepara, escogido para tocar la melodía de Dios. Viste, muchos ahora están preocupándose. El otro día veía a alguien que quería tocar ese cuerno, ese sofá. Es difícil, yo no entiendo. Sí, por supuesto, es un instrumento musical, pero que Dios toque este instrumento. Toque este instrumento para que otros puedan escuchar. Y cuando toque el Señor este instrumento, sabes la melodía que van a escuchar, que va a llegar tanto hasta su alma, que van a ser convertidos. No solamente de oídos, sino de hechos. La conversión de hechos genuina, sensible, verdadera. Ese logo, ese rema va a ser bajado a tu vida para que puedas ser parte. Por eso el Señor nos dice, ¿qué más dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Quién va a derrotar a los enemigos? ¿Yo clamando, gimiendo, doblando rodillas o? Sí. Es el Señor. Dale, ¿qué dice? Por un camino saldrán contra ti,
por 7 caminos que vienen delante de ti. Ah, gloria a Dios. Van a venir contra ti. ¿Sí? Decime ahora si lo que estamos viviendo no es parte de esto. No he venido. Me bloquean la iglesia. ¿Sabías vos? Sí. ¿Te has dado cuenta? Se han traído cosas trabajadas. ¿Te has dado cuenta que la iglesia está siendo golpeada? Pero por un camino se han venido. Pero por 7 van a huir. Porque el Señor es el que guarda su casa. Es el que guarda su esposa. El Señor guarda su novia. Dígame. El Señor está preparándola, limpiándola, bañándola, acondicionándola. Le hace las uñas de las manos, le está el vestido preparado. Para que en un momento suene la trompeta y partamos todas las cosas. Ya no queda nada, ¿sabías? Queda muy poco. Mientras este tiempo sea, yo tengo que vivir como si fuera la noche que las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas, ambas, esperaron al Señor. Y venimos a ser como las sensatas, pero hay muchas más en el mundo que son insensatas, que la noche está pasando y que no tienen cómo alumbrarse. Por eso estamos nosotros en este tiempo, para poder llevar esta enseñanza y esta palabra. Busquen aceite, y que está toda la noche velando. Porque muy pronto vendrá el amado, y si no te encontró, ¿qué quedó? Por eso es importantísimo que la palabra sea compartida. Para que cuanto más rápido sea compartida la palabra, a más rincones llegue de esta tierra, más rápido vendrá el Señor. Porque nos dice la palabra, allí en el libro de Mateo 24. Y oirán rumores de guerra, y habrá esto, y habrá peste, calamidades, ¿no? Pero todo esto es el principio de los dolores que habla la palabra. Pero dice, al final de todo esto, dice, cuando se predique la palabra en todo el mundo, y este internet, que muchos son atrapados, muchos son engañados, muchos son vaciadas sus almas. Viste que dice la palabra, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. A través del teléfono está robando, está matando y está destruyendo y está quitando las semillas que Dios ha sembrado en los corazones de los hombres. Con el celular atrapa, engaña, miente, te hace perder el tiempo que tenemos dedicado para el Señor. Pero a su vez, la misma internet va a mostrar la venida del Señor en un segundo. Dice la palabra, todo ojo le verá. Y hay satélites estratégicos para que puedan estar grabando la venida del Señor. ¿Sabías? Yo no sé eso. Ajá. Parece que la ciencia La ciencia no niega, no afirma tampoco, porque si no tiene que cambiar sus pensamientos. Se le acabó el presupuesto y no tiene una investigación. entonces están grabando por si acaso. Es claro, pero sí están anunciando que hay un planeta a ¿cuántos, José? ¿Millones de cuántos? Está a 400 millones de años luz, que tiene luz propia. Ah, Que que tiene habitantes. y que los mismos científicos están diciendo, de ahí de esos programas de científicos que hay en la tele, que dicen que han ido a la palabra, y como la palabra dice que hay una nueva Jerusalén, y al ellos descubrir esa luz en ese planeta, y dice que han visto que hay incluso hasta vida, ellos creen que esa nueva Jerusalén es aquellos ya están viendo con telescopio. ¿Cuántos millones de años? Pero vos sabías que nosotros como hijos de Dios ya tenemos el lugar, no importa los años luz que esté. Ya tenemos nuestro lugar asegurado. El transporte que nos vaya a llevar, cómo vamos a llegar, eso se encarga el Señor. Nosotros tenemos que estar allí.
Ese mismo día que el Señor venga, pasa con su nube, chao, y nos vamos con él. Pero las cosas que están ya escritas y dichas, muchas en el Torah, que discutíamos el otro día que las rocas que van a caer no son rocas hechas por mano de hombre, Exacto. vienen ya moldeadas, ya listas para destruir la guerra esta que va a haber ahora. Porque el Señor guarda. No sé si ustedes han visto, el otro día, no sé si lo publiqué o no, pero hace 2 semanas atrás bombardearon de noche la ciudad de Israel y dice que cada misil que llegaba a cierta altura aparecía al lado del misil una luz y ni explotaba el misil. Y ahí los judíos, dice, dándole gloria a Dios y diciendo, el ángel del Señor nos está defendiendo. Y pasaron la filmación, y es impresionante cómo se ve. No hay nada en el cielo, está oscuro. Está el rayito del misil así que sale, y de repente hay una luz más grande, y es como que entra el misil adentro de esa luz, desapareció. No explotó, no nada. Entonces, si tenemos las señales que Dios nos dijo que iba a haber en los cielos, también hay señales en la tierra. ¿Cuáles son las señales que estamos viendo en la tierra? Y la 3/4 parte de la tierra se inundará. Brasil, Libia, España, Italia, Inglaterra, ¿qué más? China, Corea, México. México corría el otro día 1 metro de agua con hielo. Cayó piedra que quedó todas las calles llenas, 1 metro de tapada de hielo. Pelotas de hielo. Antes de esto viene la hambruna. Ahora viene el hambre. Ahora es muy próximo. Y sí. Si el otro día cuando apenas entró un poquito de agua a la Argentina desde Brasil, ahí entre el río para allá, ¿sabés qué? Fui a comprar tomate y me decía, 3.700 sale el kilo de tomate. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y por la inundación de entre el río. Si el tomate lo sacás de la chacra acá y lo regás con las cloacas que van de la chacra, ¿cómo me va a cobrar 3.700 pesos un kilo de tomate? Pero bueno, todo sirve para la economía de aquel que no mira por su prójimo, sino que se llena los bolsillos, ¿viste? Y piensa que con el dinero va a poder hacer algo. Llegado el momento, dice la palabra, y sacarán los billetes, sacarán las piedras preciosas, el oro, la plata, y todo lo que amontonaron lo tirarán a la calle como basura, porque no les servirá para comprar la salvación que Cristo ha dado a sus hijos. Porque Él ya vino, pasó, llegó a su iglesia y quitó el Espíritu de Dios de la tierra. Y buscarán la muerte y la muerte no podrá ser hallada. Y se tirarán de los edificios y se van a reventar contra el suelo, se van a parar, van a recoger una bolsita de las tripas y van a seguir andando. Hasta el día que el Señor escogió jugar. Es tremendo. Es tremendo lo que la palabra nos dice. Cómo el Señor nos está avisando de lo que ha de acontecer. Por eso, mi hermano, en estas 2 leyes, en la ley que dice del Espíritu, es en la que yo debo cada día gozarme y degustar la palabra, para ir sabiendo todo lo que viene, para estar anticipado, para que nada de eso me llegue. Como dice en el proverbio, el avisado, ¿qué hace? Ve el mal y se esconde, pero el simple arrastró todo y se llevó todo en sí. Por eso el Señor nos quiere como avisados cada día. Nos quiere como instruidos, preparados. Porque dice la palabra que somos guerreros en el ejército de Dios. Y los guerreros siempre están alerta. Siempre están anticipados. ¿Qué viene, hermano? El hambre. ¿Y qué debo hacer si viene hambre? Debo preparar y amontonar y juntar en el alfolí de mi casa, en el alfolí de la iglesia y en algún otro alfolí que encuentre por ahí. Debo estar preparado. Porque no solamente va a venir sobre el país, sino va a venir sobre todos los hogares. Eso llega, como el avisado que ya se preparó. Lo recibe, se goza en el Señor y sigue alabando. Prepárate. Y prepárate de tal forma, de un poquito más de lo que tienes para prepararte para la familia. Porque ¿sabe qué? Dale, ¿cómo es? Dale, sí, está bueno eso.
Gloria a Dios. Prepárate y un poquito más. Porque seguro que dentro del pueblo, gente que tú amas, no va a estar avisada. Porque está en su casa ahora, ¿viste? O está haciendo otras cosas. Ha escogido otra ley, no la ley de Dios. Pero le amamos. Y vamos a tener que ayudarle. Por ese amor tan grande que se nos derramó a nosotros. Si vos te fijas en la palabra, 11 varones fueron simples, pero un varón fue avisado para alimentar a toda una nación. No solo fue sacado de ahí José, para armar los graneros. Ahora, si vos te pones en lugar de José, mientras yo laburaba como negro para amontonar, y se vivía la gran vida, ¿por qué tengo que compartir? Porque Dios te escoge para ese propósito. Simplemente por eso. Podría haber escogido otro, pero te escogió a ti. Porque sabe el Señor cuáles son tus cualidades. Sabe el Señor cuáles son tus anhelos. Pero también sabe el Señor cuál es el sentir de tu obediencia a su palabra. Sabe el Señor que por ahí a veces renegamos, pero que hacemos la tarea el mismo. Que al final tenemos la bendición. Y somos de bendición. Aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer, van a ver que aquel que obedeció también les ama y les puede compartir. Nos ponemos de pie, vamos a ver.